Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Se cuestiona a Jesús por qué habla en parábolas. Recordemos que las parábolas son uno de los grandes recursos didácticos que Jesús utiliza continuamente para transmitir el mensaje del reino de los cielos. A lo largo de todos los evangelios vemos distintas parábolas que son anécdotas, cuentos basados en la vida ordinaria, en la vida real, pero que transmiten una enseñanza que no es tan fácil de percibir así, hablando directamente. Por eso Jesús habla en parábolas, para que entiendan y comprendan. Sin embargo, Jesús añade que aunque el lenguaje que él utiliza por medio de las parábolas es un lenguaje sencillo, son cosas de la vida real que pueden entender, con las cuales la gente puede identificarse con facilidad, pues no quieren entender, no quieren comprender. Este juego de palabras que vemos aquí en el Evangelio: tienen oídos y no ven, tienen ojos y no ven, etcétera. Este juego de palabras está manifestando ante todo la actitud que tienen algunas de las personas que escuchan a Jesús, y sobre todo aquellos que desde el principio se han opuesto a su mensaje. Porque las parábolas, siendo relatos de la vida ordinaria y un lenguaje sencillo, capaz de entender tanto niños, adultos y jóvenes, entonces solo aquel que no quiere entender, solo aquel que no quiere comprender, es porque se ha cerrado su corazón. Es porque puede suceder, como lo manifiesta la primera lectura, puede suceder que su interior esté tan dañado que por eso es incapaz de retener, como nos lo manifiesta el profeta Jeremías. Son dos cosas, dice al final de la lectura que hemos escuchado: dos cosas que tengo yo contra mi pueblo. Uno, me han abandonado, y otro, se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Y estar agrietados pues viene a ser un obstáculo grandísimo para poder descubrir el mensaje del Señor. Viene a ser una resonancia de la parábola ya que escuchábamos ayer, de la parábola del sembrador. Esas semillas
que no cayeron en terreno fértil, en terreno fecundo, y que por cualquier circunstancia, ya sea que porque cayeron entre espinos, cayeron entre piedras, etcétera, pues no pudieron dar el fruto esperado. Se trata entonces con esto de descubrir que aunque el lenguaje que el Señor transmite es un lenguaje sencillo, capaz de entender por medio de las parábolas, sin embargo hay situaciones en la persona que no le permiten retener, que no le permiten comprender. Por eso dice el Señor al pueblo de Israel: 2 cosas tengo contra ustedes, me han abandonado, y segundo, se han convertido en cisternas agrietadas que no retienen el agua. Y esta es una de las razones suficientes en las que nosotros podemos centrarnos y podemos entender por qué entonces cuando nosotros escuchamos continuamente la palabra de Dios, pues nos hacemos como esto que dice Jesús: viendo no vemos y oyendo no captamos, no entendemos, no comprendemos. ¿De qué se trata? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo el hecho de captar el mensaje de Cristo? Y no solamente captarlo, sino vivirlo, vivir bajo sus enseñanzas. Pues uno de los factores que nos impide realmente aceptar el mensaje de Cristo es esto, que nuestro corazón se ha agrietado y por lo tanto ya no retiene. Y se ha agrietado por tantos permisos que nos hemos dado. ¿Qué es el corazón? El corazón en la Sagrada Escritura es el centro de operaciones, es el centro de la vida. Ese es el corazón. El corazón para nosotros pues también representa la vida misma. Y entonces si el corazón se ha agrietado, entonces no retiene, no es capaz de sentir. Vemos, por ejemplo, personas que decimos nosotros son personas insensibles. Ven el dolor y parece que no sienten. Ven situaciones difíciles y parece que no se conmueven. Son duras de corazón. Bueno, pues esta dureza del corazón, pues es un obstáculo que impide entonces que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Si ya Isaías nos dice que la palabra de Dios es espada afilada que penetra lo más íntimo del corazón, vemos entonces que la palabra en cierta manera se ve imposibilitada, no por ella, sino por nosotros, que nuestro corazón se ha endurecido, es decir, nos hemos convertido también en personas insensibles. Y esta insensibilidad que podemos tener, esta dureza que podemos tener, pues viene a consecuencia de la falta de Dios, viene a consecuencia del abandono de Dios, viene a consecuencia de nuestro poco trato que tenemos para con Dios. Es que es importante estar en continuo trato con Dios, porque así nos familiarizamos más con Él, porque le vamos conociendo y vamos conociendo su lenguaje, sus expresiones, y entonces después de tiempo sus expresiones, su trato nos es familiar, lo vamos entendiendo, lo vamos comprendiendo. Entonces quiere decir que en el corazón del hombre, en la vida del hombre, existen ciertas dificultades, ciertas oposiciones que impiden que veamos con claridad, que entendamos realmente, que escuchemos de verdad. Por eso es importante revisar entonces nuestra vida. ¿Qué enfermedades espirituales, qué enfermedades inclusive emocionales, qué enfermedades inclusive físicas nos impiden a nosotros entender realmente el mensaje del Señor? Porque
pues el mensaje está dado. Las parábolas con las que el Señor transmite su mensaje tienen esta virtud de que sean entendidas por todos, de que se capte el mensaje, pero resulta que no lo captamos. ¿Por qué? Porque hemos atrofiado nuestro corazón, hemos atrofiado nuestros sentidos. Yo mencionaba hace algún tiempo en alguna homilía de domingo este atrofio de nuestra propia inteligencia, cómo hemos atrofiado nuestra inteligencia, sabiendo que nuestra inteligencia busca y se alimenta con la verdad. Atrofiamos la inteligencia cuando nos contentamos con cualquier cosa, cuando no indagamos, cuando no investigamos la verdad, cuando simplemente nos dejamos llevar por lo que alguien nos dijo y punto, no sabiendo que eso que nos dijeron pues es verdad, está carente de fundamentos. Y entonces con eso nos conformamos con mentiras, nos conformamos con cualquier cosa y no le damos a nuestra inteligencia la verdad, no indagamos, no analizamos, no investigamos para llegar a la verdad de las cosas. Con eso se nutre nuestra inteligencia, y la inteligencia, como un don de Dios, como un don del Espíritu, pues nos abre precisamente para entender, para captar lo que Dios nos transmite. Si nuestra inteligencia, por lo tanto, está atrofiada porque ya no estamos acostumbrados a buscar la verdad, sino lo que me digan, eso voy a creer, lo que me diga cualquier persona, eso es con lo que me voy a quedar, pues entonces la inteligencia ya no tiene la capacidad para contentarse, para nutrirse con la verdad. Y entonces, como la palabra de Dios es la verdad, pues es imposible que la aceptemos, porque desde hace tiempo que ya no buscamos la verdad. Porque desde hace tiempo que ya no indagamos en la verdad de las cosas, porque hace tiempo me conformo con lo que sea. Inclusive, pues la misma crítica, el mismo juicio que hacemos muchas veces hacia las personas, juicios y críticas que carecen de fundamento, nos conformamos con eso. La vida de muchas personas, y puede ser la vida de nosotros, se satisface con eso, con juzgar y criticar. Hay personas que si no están juzgando, si no están criticando a los demás, no están en paz, no están a gusto. Y entonces, pues están atrofiando su inteligencia, ya no captan la verdad, se conforman con lo mínimo. Y la palabra de Dios, que es verdad, por eso no entra en muchos de nosotros, por eso somos incapaces de captar el mensaje del Señor, porque ya no está acostumbrada nuestra inteligencia a la verdad. Ya no está acostumbrada a la verdad, está acostumbrada a cualquier cosa. Fíjense cómo sucede esto de verdad. A veces la palabra de Dios la despreciamos, lo que el Señor nos transmite y nos dice, lo despreciamos, pero lo que nos dice tal vez un medio de comunicación, cualquier medio de comunicación de estos tiempos, lo creemos con facilidad. Cualquier cosa que encontremos en los medios de comunicación, sea del tema que sea, lo creemos. Y no buscamos, no indagamos, no nos detenemos de veras a buscar la palabra de Dios, a buscar la verdad. La palabra de Dios nos ayuda a entender la verdad del mundo, la verdad de nosotros mismos y, obvio, pues la verdad de Dios. Analicemos entonces qué situaciones hay en nuestra vida, en todos los ámbitos, mentalmente, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, que nos están impidiendo a nosotros captar el mensaje del Señor. Es que sí,
también lo emocional nos impide captar el mensaje del Señor. Porque si emocionalmente estamos dañados, si emocionalmente existe tal vez alguna situación de trauma, por ejemplo, pues eso también nos va a restar, eso también nos va a impedir. Eso también nos va a impedir que captemos la verdad del mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque hay ciertas condiciones en nosotros a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel espiritual, que nos están impidiendo a nosotros recibir realmente el mensaje de Cristo. En tiempos de Jesús, la mayor resistencia que Jesús encontró con la gente de su tiempo fue la falta de Dios, que se habían desviado de los mandamientos, del camino del Señor, y tenían ya así por mucho tiempo. Basta recordar un poco la historia del pueblo de Israel en el desierto, cuando se instauraron ya en la tierra prometida, que iban siempre tras los pueblos más poderosos, iban tras los ídolos. Y entonces el corazón del pueblo se pervirtió, se apartó de Dios, se desacostumbró a Dios. Y entonces en tiempos de Jesús están sufriendo las consecuencias de ese haber abandonado el camino del Señor, de ese haber abandonado los mandamientos de Dios. Viven para sí mismos y no para Dios. Es decir, el corazón duro que Jesús continuamente va a manifestarles al pueblo de Israel. Generación malvada, les dice en uno de los evangelios que escuchamos en estos días. Generación malvada, generación pervertida, corazón duro, cabeza dura, que no entienden, no comprenden. ¿Por qué? Porque están dañados. Y a lo mejor pues nosotros estamos dañados, por eso no entendemos, por eso no obedecemos, por eso no captamos, por eso no ajustamos nuestra vida al mensaje de Cristo, porque hemos de estar seguramente dañados mentalmente, emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Y hay que descubrir cuál es ese daño. ¿Dónde está ese daño en nosotros que nos impide captar? Porque saquemos cuentas, quienes participamos de misa diaria, pues saquemos cuentas desde cuándo participamos de misa diaria. ¿Cuántas veces hemos ya escuchado la Sagrada Escritura? ¿Cuántas veces le hemos dado vueltas a un texto y a otro? Porque continuamente los textos se repiten. Y seguimos en las mismas, seguimos con los malos hábitos, seguimos con los mismos pecados, seguimos con nuestra misma vida. ¿Qué sucede entonces? Es que la palabra de Dios carece de fuerza, es que Dios no puede convertirme, es que la palabra de Dios es ineficaz. No, es que en nosotros hay un daño, en nosotros existe un impedimento para que la palabra de Dios sea recibida, sea captada y sea vivida. Revisemos nuestra vida. ¿Qué daño hay en nuestro interior? ¿Qué daño? A veces el daño emocional se manifiesta con referencia a la palabra de Dios, se manifiesta en recurro a Dios, recurro a escuchar su palabra, pero queriendo escuchar lo que yo quiero escuchar. Es que de antemano venimos ya como predispuestos a querer oír en un sermón, querer oír en la palabra de Dios lo que yo quiero escuchar, lo que a mí me conviene. Muchos venimos con esa mentalidad. No venimos abiertos a escuchar lo que Dios nos quiere decir, sea lo que sea. Y si nos va a señalar algún error, y si nos va a amonestar, y si nos va a aconsejar, eso no nos gusta. No, yo quería escuchar que Dios está conmigo, yo quería escuchar que Dios me ama, yo quería escuchar que Dios aprueba las cosas que yo hago. A veces venimos con esa mentalidad, queriendo escuchar de Dios,
lo que yo quiero escuchar. Y como no lo escucho, pues me cierro totalmente a todo lo demás. Ese es un daño que manifiesta, un daño emocional que se manifiesta a través de esas expresiones. Porque estoy dañado, ha sucedido algo en mi vida, me han herido, etcétera, vivo un trauma, y entonces por eso quiero esa atención también de Dios, y quiero que el Señor me diga lo que yo quiero oír simplemente. Y cierro mis oídos a lo que no me gusta, a lo que no me gusta escuchar. ¿Sí? Por eso revisemos qué daños puede haber en nuestra vida que nos están impidiendo a nosotros oír realmente la palabra de Dios, asimilarla, comprenderla y vivirla. Que así sea.